esta sección, precisamente nos dice Rolando, los niños que asisten a preescolar está demostrado que avanzan más y más rápido, ¿sí? Cada día hoy ya también ya desde preescolar, además del idioma inglés, ya tienen sus primeras computadoras ahí los niños, hasta sus tablets, ¿no? Ya las piden los niños, y ni hablar de los celulares de última generación, pues están más a la moda que uno, ¿no? Los pequeñitos, sí, sí, sí. Es una realidad. Letobar, bienvenido Letobar, debemos seguir estudiando, lo que no se usa se atrofia. Claro que sí, así es, hay que aprender, perderle el miedo. David Ursúa, yo no tengo Face. Ay, carnal, pues qué pasó, ya lo cerró, pero vuelve a abrir una cuenta nueva, ¿por qué no? Gelos Cornejo, los que están nerviosos son los papás y la niña emocionada, dice Gelos. Roberto Mejía, seguramente hay cursos de código en línea, sí es lo que mencionabas, ¿verdad? Hay muchas herramientas, además gratuitas, ¿no? Eh, para tener este contacto. Mayer 30, aunque cueste más trabajo a un adulto que a un niño, sí se puede, el cerebro tiene capacidad para eso y más, es solo tratar de insistir, claro que sí. Quetzal, y lo importante no es perderse en el pasado, ir siempre con el presidente, pues sí, si no, lo deja uno el camión. Gracias, queridos amigos. Ya está aquí mi querido Nemesio Delgado. ¿Cómo estás, mi querido? Tú también ya andas muy tecnologizado. No, bueno, me ha costado mucho trabajo, pero pues cada día hay que meterse, ¿no? Sí, no hay de otra, mi querido. ¿Cómo estás? Bienvenido, mi querido Nemesio. Bien, Jorge. Fíjate que las últimas semanas hemos estado hablando acerca de diferentes cepas de vino, ¿no? Hemos hablado acerca de las más importantes. ¿De cuáles te acuerdas tú, mi querido Jorge? Me agarraste. Cabernet Sauvignon, Cabernet, ¿te acuerdas? Merlot, Shiraz, ajá, Tempranillo, Chardonnay, fue la de la semana pasada, Chardonnay. Claro, Sauvignon Blanc. Digamos que esas son como que las básicas, ¿no? Ajá. Entonces, hablábamos de eso un poco en términos de tratar de reconocer esas uvas en algunos vinos cuya característica fundamental es la de que utilizan única y exclusivamente ese tipo de uva, ¿no? Un solo tipo de uva. Bueno, hay otro estilo de vinos, obviamente no, sería imposible repasar todas las cepas, ¿no? Pero bueno, esas son las principales. Y vámonos ahora a reconocer otro tipo de vinos, los que se utilizan, los vinos que utilizan un solo tipo de cepa son los que se llaman monovarietales. Pero hay otro tipo de vinos en donde utilizan en un solo vino diferentes cepas, ¿no? Ah, qué bien. ¿Cuál es la diferencia entre unos y la diferencia entre otros? Bueno, el que no es monovarietal, el vino mezclado, como se denomina es coupage, ¿no? Coupage en francés. Y el vino que es coupage es un vino que gracias a las mezclas, ¿sí? Tú consigues hacer un producto o elaborar un producto final mucho más equilibrado. Decíamos de la Cabernet, por ejemplo, que en algunas ocasiones era muy tánica, ¿no? O de la Tempranillo, que tenía ciertas ideas. Bueno, mezclando diferentes uvas, pues el enólogo tiene más libertad, el enólogo puede crear más, el enólogo lo que busca en el peor de los casos es minimizar los defectos o las alteraciones o los excesos de una determinada uva para hacer un vino equilibrado. Pero a la postre los vinos de coupage, los vinos de mezcla, son, o lo que se buscaría sería que la mezcla de todas de este tipo de uvas te dieran una experiencia mayor, ¿no? Que si los tomaras. Ya sería ahí como un chef que está preparando un platillo, ¿no? Ahí hay más, de acá, poquito de acá, ¿no? Efectivamente, ahí hay, digamos que una participación del ser humano mayor, ¿no? Entonces, en general, ¿qué hay más? ¿Vinos monovarietales o vinos de mezcla, no? En el mundo hay más vinos coupage, de mezcla. Ajá, en la cuestión de los whiskies existen los single malt y existen los blend. ¿Sí? Entonces es exactamente lo mismo, ¿no? Y el término coupage, blend o assemblage es un término, en ese sentido son sinónimos, ¿no? Ah, muy bien. Y hablando de mezclas famosas, ahora sí yo no sé si podrían pasarnos
Hablando de mezclas famosas, mira, desgraciadamente no alcanza a reconocerse, pero ahí aparecen algunas de las mezclas más famosas. Ahí tienes, por ejemplo, A ver, ponla completa a de la pantalla, güero. Rioja. Ajá. La Rioja, por ejemplo, utiliza tempranillo, pero utiliza otra uva que se llama Graciano y Mazuelo. Ese es un cupage típico, ¿no? Otro cupage típico del que hemos hablado aquí, pues es la mezcla bordalesa que hemos hablado en muchas ocasiones, que es Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc, ¿no? El champán en su elaboración, muchos de ellos son coupage, la gran mayoría de ellos son coupage. Mira, utilizan Chardonnay, Petit Meunier y Pinot Noir. Entonces, digamos que los vinos más equilibrados se consiguen justamente pues, mezclando diferentes mezclas. Yo los invito a que entren a ese cartel. Hay que poner famous coupage o coupage famosos y van a poder reconocer una gran cantidad de tipos de vino que utilizan mezclas, ¿no? Aparece el Amarone de la Valpolicella, por ejemplo, aparecen los Priorat, aparece el Meritage bajacaliforniano, australiano también, y en Sudáfrica, en fin, ¿no? Entonces, en este paso que estamos siguiendo, digamos, para ir reconociendo el vino, ¿sí? Y van creándose más cada día, Sí. ¿no? Me imagino. Fíjate, en México, por ejemplo, una mezcla que es muy típica es la de Cabernet Sauvignon con tempranillo. Esa es una mezcla que se utiliza Muy mucho, mexicana, digamos, que ¿no? la inauguró prácticamente, no necesariamente que la haya inaugurado, pero es el que, digamos, más difusión ha tenido, fue el vino de piedra, ¿no? Con Cabernet Sauvignon y tempranillo. Y es una mezcla que se repite mucho en algunos vinos, ¿no? Entonces hay que ya empezar, en este camino que estamos haciendo despacito hacia los vinos, hay que reconocer en una primera instancia los vinos monovarietales, los hechos de una sola uva, o los vinos hechos de varias uvas, que son los considerados coupage. ¿De acuerdo? Excelente. Mi querido. Los coupage obviamente son más equilibrados, más suaves, más finos, mientras que los monovarietales son interesantes desde el punto de vista de reconocer cada una de las uvas, ¿no? Muy bien. ¿De acuerdo, Nos mi dice Jorge? aquí Roberto Mejía. Jorge Dilian Nemesio, que nos sugiera cada semana opciones de vinos que tengan buenas... Relación buena precio-calidad. Exactamente. Claro que sí. Sí, Con para mucho gusto. apreciarlo, sí, sobre todo pues para quienes no somos muy conocedores exactamente y nos vamos metiendo gracias a ti de la mano a este mundo extenso de los vinos. Ahorita, por ejemplo, tú en lo personal, ¿cuál te gusta a ti, digamos? ¿Cuál es el que más tomas? Yo normalmente prefiero vinos que son mezclados, con mezcla. Pero los vinos monovarietales de vez en cuando me resultan muy interesantes. Claro. Si tú vas a empezar a meterte al mundo del vino, a lo mejor sería interesante o sería conveniente reconocer cada una de las uvas primero. Entonces, en ese sentido, tomar vinos monovarietales y después dar el salto. Ahora, si te quieres enamorar del vino, pues seguramente la experiencia siempre, en el caso de un vino de coupage, pues va a ser yo creo que mayor, más satisfactorio. También, digamos, la diferencia entre un vino para acompañar con sabios maridajes, la comida, y vinos simplemente de degustación, ¿no? Sí, yo te diría que el vino es fundamentalmente un producto para acompañar comidas, ¿no? Ajá. La cata, bueno, pues tiene que ver con el hecho de dedicarle una atención, una concentración, es un ejercicio diferente, ¿no? Pero el vino en el 80-90% de las ocasiones es para acompañar con comida, ¿no? Es lo más vinos apropiado. así como de cóctel, son como aperitivos, ¿no? Y siempre Más después bien. viene la comida, ¿no? Claro, nos dice Quetzali, que te pregunte cuánto dura una champán. Tengo una botella del año pasado, Okay. no sé si abrirla. Ok, si el champán tiene fecha, si el champán en la botella tiene fecha, o sea, es milesimado, te puede durar
5, 6, 7 años. Pero si el Ajá. champán es genérico, que se lo tome ya, porque ese no dura, Ok. no está hecho para guardarse. Ah, claro. Muy bien. O sea, y Ella más o puede menos reconocer como... perfecto, si el champán tiene cosecha, si aparece una cosecha, Ok. Ajá. ese tipo de champán que se llama milesimado sí Milesimado. aguanta un Y poquito. más o menos que No, calculando, 3, no 5 sé, años. 3, 5 años 3, máximo. 5 O sea, años. tampoco es para No, guardarlo 10, no, 15 años. no, el champán no es No es para para guardarse. guardarlo tanto. Incluso los milesimados hay que tomarlos relativamente rápido, ¿no? Excelente. Toda botella de vino, de champán que sale al mercado es para consumir. Quiere decir que el enólogo dijo que ya se puede consumir, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible hay que consumirlo pronto. Son muy pocos, menos de un 20% los vinos que se pueden añejar o que sería interesante, Digamos lo que es es lo más interesante comercial. tener el potencial para guardarlos. Y además las condiciones, ¿no? Que se requieren también. Sí, básicamente que la temperatura no esté fluctuando y que no sea una temperatura muy alta, no más de 14, 15 digamos que grados. compra uno en el súper normalmente Esos son para tomarse directamente. de inmediato. No son para Para guardarse. degustar. El vino está hecho para consumirse. Muy bien. Dice Tono, corrígeme si me equivoco, ¿no tiene mucho tiempo la Tempranillo en México? La Tempranillo debe de ser de época de la colonia. Ah, Debe ok. de haber sido la Tempranillo, como decíamos, Pero aquí en el país, sí, la sí, vez, sí, la, ¿verdad? Ah, pues sí, la me vez que acuerdo, hablamos de la sí, sí, Tempranillo, es la uva típica de España, ¿no? Entonces seguramente el origen de la Tempranillo de allá vino y seguramente fue en la época de la colonia, ¿no? excelente. Pues muchísimas gracias, encantados todos aquí, bien metidos en el chat. Perdóname, no es que tenga yo desatención porque luego me regañan porque dicen, no le hace caso al invitado. No, sí lo estoy No te acuerdas de escuchando, los pero vinos, estoy no aprendes, te pregunto una cepa y no te acuerdas de ninguna. No, sí repaso. Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, sí, ¿cuál me falta por ahí? Syrah, Syrah. ok, esas Y 4 ya, vimos de 4, tintos. es las que llevamos, ¿sabes? Y de blancos vimos Chardonnay y Sauvignon Blanc. Chardonnay y Sauvignon. Hasta la pronunciación, pero voy a repasar mis lecciones, mi querido. Oye, Jorge, ya hablaste hoy es el día del huevo, ¿no? Entonces, Ajá, en términos de gastronomía o en términos de nutrición, no sé, hay que decir que México es el primer productor de huevo del mundo. Sí, decíamos que aquí en México tenemos muchos y además de muy buena calidad, ¿no? Y De muy buena calidad. es el Las país granjas que más avícolas consume. también. 22 kilos per cápita. Per cápita. Bueno, es que aquí tenemos muchas recetas Es muy la ricas, ¿no? fuente, es la fuente principal de proteínas. Además, había un tiempo, se le intentó como que satanizar con el colesterol y todo este asunto, pero pues es un colesterol que, digo, todo exceso es malo, desde luego, pero si come usted, se acostumbra a comerse 2 huevos en el almuerzo, está súper bien, 2 o hasta 3, ¿no? Y además tenemos recetas fabulosas, ¿no? Aquí en nuestro país, unos huevitos a la mexicana, unos Pero fíjate, divorciados, etcétera. producimos más que China. Más que China. Y eso ya es mucho que decir, porque en China Porque todos... cuando hablas de estadística siempre tocas la estadística y o eliminas a China o China se lleva el primer Sí, claro, lugar sí, China todos por mucho, ¿no? mega, y ya decir que se produce más aquí en México que en China es bastante, ¿no? Pero a mí me encanta, ¿no? ¿Verdad? El huevito, no todos los días, pero pues sí, hay en sus distintas preparaciones. Pero pues felicidades a todos nuestros avicultores que producen un huevo con mucha calidad aquí en México y pues felicidades, hay que echarle muchos de esos a la vida todos los días, como parte de la dieta, digo, y en la vida también. Claro. Gracias, mi querido. Gracias, Jorge. Gracias, nos vemos el lunes, Nos vemos. con autos. Con autos. Gracias, queridos amigos, vamos a un corte y regresamos con más aquí en Disyuntiva TV.
¿Qué tal amigos? Soy Nemesio Delgado. El día